8:40 Navidad, estamos en Recap Blue, Valentina, pero yo le decía que aunque estamos en Navidad, por supuesto estamos en época preelectoral, aunque realmente yo creo que ya estamos en época electoral. No, ya estamos en época electoral porque ya se vencieron esos plazos que había dado todo el cronograma por parte de la registraduría de hasta cuándo se podían escribir, cuándo se podía ratificar precisamente estas aspiraciones, y entre más se acabe este año es donde empiezan literal a hacer más cuentas los candidatos, los partidos políticos, sobre lo que necesitan para terminar de afianzar esas estrategias y avanzar como tal allí de cara no solo a las elecciones, a las consultas, sino también a las elecciones de Congreso y por supuesto las presidenciales. 74 días, Valentina, es lo que falta desde hoy para el domingo 8 de marzo, las elecciones a Congreso y las consultas que usted menciona. Estamos a 158 días de la primera vuelta presidencial y si hubiere, yo creería, pues en los últimos años así ha sido, y de momento las encuestas no muestran que alguien todavía tenga el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta. Estaríamos a 179 días de esa segunda vuelta, que será pleno mundial, además de domingo 21 de junio. Entonces estamos realmente cerca, ya estamos, le estaba diciendo yo, 74 días, es decir, un poquitico más de 2 meses. Esto se nos vino ya, pero aunque estamos en fin de año, estamos en Navidad, pues se está moviendo todavía todo este tema político. Entonces, ¿qué pasa por un lado? La izquierda, que ya venía dividida desde hace algunos días, pues hay movimientos, porque damos por hecho que iba a haber 2 consultas, y Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, pues anunció que no, que la consulta no va, que se enredaron en temas administrativos y demás, y que se va derecho a la primera vuelta. Y Clara López asegura que su decisión de ir a la consulta del Pacto Amplio, es decir, donde está también Iván Cepeda, donde está Roy Barreras, está condicionada a que se incluyan más sectores del centro. Pero eso por un lado. Por el otro, en la centro derecha, donde está la gran consulta por Colombia, se concretó entonces la llegada de Paloma Valencia a esta gran consulta, pero todavía está en veremos. Yo creo que esto ya quedó para después de la natilla del buñuelo, yo creo que esto ya quedó para después del 31, pues todavía podrían aterrizar otros 3 candidatos a esa coalición. Entonces están moviendo este tema, están en negociaciones y vamos a ver qué termina de pasar. Pero justamente el resumen de todo lo que pasó hoy lo tiene Mateo Piñeros. Esta semana ha sido de alianzas, pero también de divisiones de cara a las elecciones del 2026. La gran consulta por Colombia ya tiene 7 precandidatos: Vicky Dávila, David Luna, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán. Pero a esta coalición también podrían unirse Enrique Peñalosa, quien hasta el momento no tiene aval, Juan Carlos Pinzón y el exministro Daniel Palacios, aunque Abelardo de la Espriella felicitó a Paloma Valencia por su llegada a la gran consulta por Colombia. También aseguró que buscó una alianza con el Centro Democrático antes de primera vuelta y que no se logró. La senadora Paloma Valencia, en diálogo con Mañanas Blue, se refirió a la consulta y a su candidatura. Por lo pronto nosotros lo que estamos pensando es en elegir el candidato. Ya vendrá la discusión sobre la vicepresidencia. Pero yo le soy muy franca, Ricardo, yo no creo que el doctor Abelardo esté pensando en ser vicepresidente. Él ha anunciado que va a la primera vuelta y seguramente irá a la primera vuelta, como el doctor Sergio Fajardo. Nadie está pensando que se bajen para ser vicepresidentes. Aquí lo que estamos es consolidando otro nombre que seguramente irá a la primera vuelta. Y en la izquierda también se consolidó otra consulta. Roy Barreras, Iván Cepeda y Camilo Romero van a ir a la consulta del Pacto Amplio. Juan Fernando Cristo todavía no decide si va o no. Y la senadora Clara López aseguró que irá a esta consulta, pero si se logra incluir a otros sectores del centro. Por su parte, el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, rechazó la invitación a esta consulta, asegurando que el balance del presidente Gustavo Petro es decepcionante y por eso Caicedo va a ir directo a la primera vuelta. Por su parte, Luis Gilberto Murillo, Claudia López y Mauricio Liscano aún no han dicho si van a una consulta o si van directo a primera vuelta. Pues ahí está, Valentina, se está moviendo en pleno 23 de diciembre, esto se sigue moviendo, pero yo estoy perdido con el tema que le estaba diciendo al principio, y es que la izquierda se fracturó hace ya algunos días, lo estábamos comentando aquí porque Carlos Caicedo pues dijo, no, yo no comulgo tanto con cómo se están manejando las cosas, yo no estoy tan de acuerdo con muchas de las cosas del gobierno del presidente Petro, yo mejor armo rancho aparte, y lo había armado con Luis Carlos Reyes, quien fue director de la DIAN, quien fue también ministro de Comercio, Industria y Turismo. Y también muy crítico del presidente Gustavo Petro a sus salidas. Y con el ex magistrado Jaime Araujo Rentería.
Y hasta ayer usted me decía, yo les decía, tenemos dos consultas de la izquierda, la del Pacto Amplio y esta que es como la división de la izquierda. Pues hoy publica un comunicado Carlos Caicedo donde dice que después de haber recogido 2.6 millones de firmas, pues contempló la posibilidad de participar en esa consulta junto a Luis Carlos Reyes y Jaime Araujo, pero que esto finalmente no avanzó por falta de avales y por otros temas, y publica un trino que a mí me llama mucho la atención, y es que dice que no va a maquillar errores ni legitimar falsas unidades. Pero como me quedé con la duda, a esta hora tenemos en la línea 846 a Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena. Exgobernador, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches para todos ustedes y para la audiencia de Blue. Doctor Caicedo, yo tengo esa duda. ¿Ahí qué pasó finalmente? Porque usted habla de que esto se frenó, esa consulta de la izquierda alternativa, por así decirlo, por cuenta de falta de avales, de condiciones políticas reales. ¿Aquí qué pasó? Porque me llama también que usted diga, no voy a maquillar errores ni legitimar falsas unidades. Bueno, yo tenía toda la disposición de adelantar la consulta con el doctor Araujo y el doctor Reyes. Lamentablemente, para que las consultas sean viables, tienen que haber o firmas que respalden tu candidatura o un aval de partidos. Y esas circunstancias no se dan en el caso de los otros dos compañeros de consulta, pues lo que decidimos es ir a primera vuelta, a pesar de que recibimos una invitación también, como se hizo de forma pública, también directamente me la hizo Iván Cepeda, lo agradezco, pero declinamos de la misma porque claramente nosotros hemos manifestado pues ya diferencias con el gobierno nacional, porque no es el sueño y los objetivos que nos planteamos cuando apoyamos esa candidatura lo que se ha frustrado, sino el estilo como han gobernado y los resultados que le han presentado al país. Estar en una consulta de lo que llaman el Pacto Amplio, esa es la consulta de todos los sectores que han sido o senadores gracias al presidente Petro, o ministros o embajadores, y les corresponde hacer una defensa a ultranza del gobierno, y en nuestro caso hemos estado por fuera del gobierno respaldándolo, lo que nos da la autoridad, digámosle, para hacer las críticas que esperamos hacer, las propuestas que esperamos hacer y poner en valor, por supuesto, también los logros que se alcanzaron en este periodo, pero a partir de las diferencias que tenemos, porque somos una izquierda diferente, una izquierda que se ha basado más que en discursos kilométricos, en resultados, pues vamos a trabajar precisamente para presentar una alternativa a Colombia que no quiere regresar al pasado de una derecha que fracasó, pero tampoco quedarse en una transición inconclusa como la que este gobierno encarna. Doctor Caicedo, usted dice que hace algunos días recibió esa invitación para participar de lo que conocíamos como Frente Amplio, que desde ayer ya cambió de nombre y se llama Pacto Amplio. Esa invitación se la hace el senador Iván Cepeda, usted rechaza. ¿Cómo fue esa comunicación? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Cómo se dio todo esto? Porque, pues como usted lo decía, lo hemos visto distanciado con el gobierno del presidente Petro. No, fue básicamente hace unos 6 días por una llamada que nos hiciera el senador Iván Cepeda. Muy gentilmente nos hizo la invitación, pero evidentemente eso supone ir al respaldo acrítico al gobierno actual, que como hemos visto además, con sorpresa muchos en nuestro país, después de años de respaldo por nuestra parte, el gobierno del presidente Petro decidió aliarse a Cambio Radical y al Centro Democrático en las elecciones atípicas que el propio gobierno convocó. Inmediatamente tumbaron al gobernador Martínez, y es una alianza además incoherente, porque precisamente se une con los que le hunden la reforma en el Congreso, se une con los que aplauden que Trump los persiga y que lo hayan incluido en la lista Clinton. Pero esas incoherencias en las elecciones atípicas del Magdalena son propias del presidente Petro, que por un lado tiene un discurso profundamente progresista y unas posturas absolutamente nacionalistas plausibles en el campo internacional, pero en lo nacional termina aliándose con políticos camaleónicos que inclusive
han hecho todo lo posible por ponerle zancadillas a las reformas en el Congreso. Muchos de sus aliados a nivel regional son políticos tradicionales que él mismo combatió en el pasado. Eso es incoherente porque por eso no votó el pueblo colombiano. El pueblo colombiano votó por el cambio y ese cambio, para que fuera posible, necesitaba coherencia al momento de integrar el gabinete y de impulsar las diversas iniciativas de gobierno. Y por eso, en buena medida, es que no ha podido avanzar y se ha quedado en buena parte en discursos que son absolutamente plausibles, pero sin ningún tipo de consecuencia práctica en la transformación de la calidad de vida de la gente de las regiones. Este gobierno además siguió siendo, como todos los demás gobiernos, absolutamente centralista. Para el gobierno actual, igual que los gobiernos anteriores, las regiones solo existen en época de campaña. De manera que, ¿cómo podríamos estar en una consulta de ese tipo con personas que además se la pasaron saltando de partido en partido, porque más que progresistas son gobiernistas y son hoy inclusive pues los portavoces del propio gobierno? Eso nos parece absolutamente incoherente y frente a esas incoherencias tenemos que seguir impulsando una izquierda, porque en Colombia hay izquierdas coherentes que toda la vida hemos estado en procesos sociales, en procesos regionales, territoriales, y en nuestro caso hemos gobernado buscando entregarle con los recursos, las capacidades y las competencias limitadas que hemos tenido, resultados a la gente cambiando su calidad de vida. De manera que le dijimos al senador Cepeda que agradecíamos su invitación, pero pasábamos de la misma precisamente en un mensaje que le ratificamos el día de hoy. Doctor Caicedo, me queda una última duda. Usted ya lo confirma, lo publicó también en un comunicado que se va derecho a la primera vuelta, pero el exministro Reyes, en un trino que finalmente borró después, decía que no era así, que la consulta como tal de la izquierda no se había terminado, que usted sí se iba, pero que esa consulta alternativa de izquierda continuaba y seguía abierta a incorporar otros precandidatos. ¿Usted qué sabe de eso? ¿Esa consulta se mantiene? Aunque, pues como le digo, el exministro finalmente borró el trino. Es que la verdad, la información que nosotros teníamos es que él tenía un aval que al final no se concretó, y el doctor Araujo, que era muy importante que participara en esa consulta, pues no había recogido las firmas y tampoco había aval. Entonces, si esto es así, pues las consultas tenían que haberse el día 22 de diciembre, o confirmado o definitivamente uno se retira, porque si no quedamos atrapados en la obligatoriedad de hacer consultas. Claro, o sea, usted fue... Que eso no quedó claro, pues necesariamente tuve que notificar a la registraduría que no iríamos a participar. O sea, de ese combo de tres, usted presentó las firmas y usted ya había dicho yo a consulta, pero por el lado del exministro Reyes y de Jaime Araujo Rentería lo que nos dice es, no presentaron firmas pues porque no las recogieron, ya eso se cerró y tampoco de momento tienen el aval. Claro, y nos hubiera realmente encantado participar de una consulta con ellos, porque hay muchas afinidades, no solamente en las críticas que pudiéramos tener, ¿cierto?, en la ausencia de coherencia de este gobierno, obviamente valorando lo positivo en logros, resultados y avances, pero es parcialmente en las propuestas que le vamos a hacer a Colombia. Ojalá con ellos podamos caminar la candidatura presidencial, y que yo, pues, por supuesto, reconozco en ello unas personas que son profesionales altamente calificados y con una trayectoria que, especialmente la del doctor Araujo, he seguido de cerca en sus sentencias, en sus posiciones absolutamente valientes en la rama judicial en defensa de los derechos de los trabajadores, de los derechos colectivos, de los derechos de las víctimas, de los más vulnerables. Así que nos hubiera gustado estar en esa consulta, pero lamentablemente si no se concreta, pues teníamos que haber notificado antes del 22 de diciembre lo que hicimos, porque pues en tanto no se habían logrado los requisitos habilitantes. Ahora, frente a la otra, pues ya te expliqué y lo expresamos en un comunicado y en el término que usted mismo menciona, nuestra posición que iremos desarrollando seguramente en otros espacios mediáticos. Claro. Pues doctor Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, hoy candidato presidencial, gracias por acompañarnos esta noche en Recap Blue y mucha suerte en lo que viene en la campaña.
Muchas gracias a ustedes, saludos y feliz Navidad para todos y todas.